Nuevos cargos. La Cámara de Diputados toma juramento a los legisladores electos en octubre. Además, realizará la sesión preparatoria para elegir las autoridades de la Cámara Baja para el año próximo. El kirchnerista Julián Domínguez será ratificado como presidente de la Cámara y la aliada oficialista Norma Abdala de Matarazzo de la vicepresidencia primera. El radicalismo, como segunda minoría parlamentaria, propondrá a la cobista mendocina Patricia Jiménez para la vicesegunda. Caos a la cordobesa. Un joven de 20 años muerto por arma de fuego, 60 heridos y 52 detenidos tras los saqueos en Córdoba. Con la policía provincial autoacuartelada, varios comercios de la capital cordobesa fueron objetos de robos y saqueos durante la madrugada. Los agentes reclaman subas salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. El gobernador de la Sota adelantó su regreso desde Panamá. No se le niega a nadie. Capitanich se reunió con Macri en la Casa Rosada para tratar temas bilaterales como transporte, basura y obras de infraestructura. El jefe de gabinete explicó luego, en conferencia de prensa, que las reuniones con los gobernadores son una decisión política de la presidenta. El jefe de gobierno porteño agradeció la invitación. Estamos muy contentos de estar acá. Hemos hablado de mejoras a nivel nacional, aseguró el líder del PRO. 35% a cuenta. Para evitar el drenaje de divisas extranjeras por turismo y compras electrónicas, el gobierno elevó de 20 a 35% la percepción a cuenta de ganancias y bienes personales. El mismo índice se aplicará a la adquisición de moneda extranjera para viajes. La medida permitirá además desalentar prácticas fraudulentas dispuestas con el objetivo de atesorar dólares que presionan sobre las reservas del Banco Central. Muy bien, estos fueron los títulos más importantes del día de hoy. Vamos a arrancar por la última noticia que tiene que ver con el recargo del 35% para los consumos que se hagan con tarjeta de crédito en el exterior y para todo aquel que también quiera hacer una compra de moneda extranjera en algún lugar aquí en la República Argentina, obviamente para viajar. Estimado Zayat. Sí, señor. Vamos a hacer una aclaración. A ver. Ayer me equivoqué. No, no me digas. Sí, me equivoqué. Y uno tiene en que este reconocerlo. programa. Bravo. Está descargando, empezó como un tímido aplauso, pero se ha convertido en este momento en un clamor de masa. Cuando uno se equivoca tiene que decirlo. Me parece muy bien. Porque eso. ¿qué es lo que prueba después? Que uno lo acierta. Todo el resto que uno dice está en lo cierto. Está muy bien. Digamos, Solamente para reforzar los aciertos, digamos. Exactamente. Me parece muy bien. Aparte lo expreso, viste la estrategia, como es. Si no lo habíamos entendido. Si no quedaba claro. Bueno, ¿qué es lo que dije ayer? Ver, porque cuéntelo. me parece, la verdad que es importante, estaba confuso. La verdad que lo tuvieron que... falta todavía una aclaración más explícita con respecto a la FIP. Es decir, bueno, aumenta del 20 al 35% a partir del 3 de diciembre. ¿Qué pasa? Como me había preguntado Mariana, es decir, bueno, alguien compró un paquete turístico, un pasaje de avión o incluso algún gasto durante noviembre por una compra de cualquier otra cosa en el exterior y que te lo manda, es decir, bueno, ¿qué alícuota rige? ¿La del 20 o la del 35? La del 20 es... porque es pasada, porque vos vas a pagarlo en diciembre o lo vas a pagar en enero. Claro, si no había cuotas. llegado todavía la facturación de la tarjeta, por ahí te cerraron, pero te vence en una semana. Claro, o tenés en cuotas y te vence en enero, te vence en febrero. Bueno, yo ayer dije equivocadamente que eras el 35% porque supuse que es cuando es el vencimiento. La cuestión es que si la compra en cuotas o la compra en una sola cuota es previo al 3 de diciembre, la alícuota es el 20%. Ah, ok, perfecto. Es el 20%. Entonces, ahí es donde la FIP va a tener que aclararlo, pero ayer a última hora, en una comunicación con autoridades de la FIP, bueno, hicieron esta precisión. Porque además lo que yo entiendo es que ese 20% de recargo está prácticamente puesto si uno financia la compra de un pasaje, por ejemplo, o de un viaje. Un pasaje, vos lo compraste el viernes pasado a 5.000 pesos. Sí. Y lo pagaste en 3 cuotas. Sí. Vos decís, bueno, yo lo quiero pagar en 3 cuotas. Sí. Bueno, lo que te va a venir, poco números redondos, es 2.000, 2.000, 2.000. ¿Por qué? 5.000 más 20%. Exactamente. O sea que son 1.000 pesos. O sea, 5.000 más 1.000 pesos son 6.000 pesos. Perfecto. Entonces, en 3 cuotas de 2.000 pesos. Está claro. Esto es lo que explicaron ayer. Me parece muy bien, Zayat. Quedó claro, ¿no? Sí, quedó. No. Sí. ¿Qué pasa? Perdón, Magallanes, no le quedó claro. No me diga, acaba de ser una explicación absolutamente contundente. Sí, ¿Qué? mire la cara de Zayat. Sí. No, bueno.
No lo provoque Magallanes, que pidió disculpas porque se confundió. Está bien, está bien. Es como el cuento del pastorcito y el lobo. ¿En qué sentido? Y el economista y las medidas, se las va a pasar aclarando, aunque sea la última vez. Es la primera. Quiero decir. Es verdad, es verdad. La primera. Que sea la última. Y va a ser la última, digamos, y gracias a la producción, a Silvina, a Mariana, a Salaz, a todos que me hicieron esas observaciones y que hoy puedo Lo hicimos repetir. reflexionar, lo hicimos reflexionar. Bueno. Todos compraron paquetes. Entonces, también tengo que decir lo otro. Tengo que decir lo otro. Todos se compraron paquetes. Está muy bien, Saya, me todos parece compraron bien. pasajes, entonces estaban así, encima mío. Todos preocupados. Ya quedó todo aclarado. Está quedó muy aclarado, Sayat. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Hay un tema realmente preocupante y lamentable que es todo lo ocurrido en el día de ayer, en la madrugada de hoy, en la mañana de hoy también en la ciudad de Córdoba y en algunas otras zonas de la provincia de Córdoba en relación al acuartelamiento de la policía de la provincia de Córdoba en solicitud de un aumento salarial. Finalmente, a las 12 del mediodía aproximadamente se llegó a un acuerdo firmado por el abogado representante de la policía de la provincia de Córdoba y el gobernador de la Sota, quien dijo estas palabras una vez terminado este acuerdo. Soy nuestra CGT, mi agradecimiento por su permanente contacto e inquietud frente a las situaciones que hemos estado viviendo. A los empresarios lo mismo, por su acompañamiento y por el hecho de que vieron realmente cómo fue el accionar de estos grupúsculos de delincuentes que actuaron en la noche y en la madrugada, algunos de los cuales todavía están allí. Que se preparen, en pocos minutos más va nuestra policía y seguramente dará cuenta de ello e irán a la cárcel, que es donde deben estar después del daño que le han hecho a tantas familias trabajadoras que con esfuerzo consiguen lo que tienen y que lamentablemente lo pierden por este accionar. Por lo tanto, espero que en las próximas horas reine otra vez la tranquilidad en nuestra ciudad, tranquilidad que no nos merecimos perder, que nunca merecimos perder. Los cordobeses no merecemos ni que nos discriminen, ni que nos maltraten, ni que nos ninguneen. Los cordobeses solo necesitamos que nos den lo que es nuestro y que nos dejen realmente que podamos resolver nuestras situaciones de problemas. Muy bien, ese era entonces el gobernador de la Sota. Estamos para hablar con este tema con Dante Leguizamón. Dante, muchísimas gracias por estar aquí. Dante es periodista del Canal 10 de la ciudad de Córdoba. Días difíciles, la verdad, que el de ayer y el de hoy a la mañana, porque se dio una situación de mucha confrontación también entre la propia sociedad. O sea, hubo situaciones de conflictos, de tiroteos, de barricadas, de gente que estaba armándose para tratar de repeler lo que se entendía era una movida desde anoche bastante ordenada y organizada, ¿no? ¿Qué opinas respecto, antes de entrarle al conflicto policial y de entrarle a las declaraciones de la Sota, qué pensás de lo que ocurrió y de los distintos actores que han intervenido en esta cosa que ha pasado en la ciudad de Córdoba? Bueno, lo primero que pienso es que hay una incapacidad de la sociedad cordobesa de ver qué había detrás de estas tramas, ¿no? Estas cosas no ocurren de un momento a otro. En el Mayo francés alguien decía que las sombras se convierten en personas en 24 horas. No estoy comparando esto con el Mayo francés ni mucho menos, pero evidentemente aquí hay una cuestión social que no estaba a la luz y por más que pensemos, y yo creo que en algún punto puede haber alguna organización, en el sentido de que haya habido organización para hacer estos saqueos, me parece que en realidad lo que esto pone en evidencia es que en Córdoba hay un conflicto social, hay una tensión social y hay sectores marginalizados que encontraron en estas circunstancias la posibilidad de salir a la calle y hacer lo que hicieron. Me parece que ahí hay un llamado de atención que claramente el gobernador de la Sota no está atendiendo, ¿no? Ahí lo escuchábamos con su estrategia de siempre, intentando dar vuelta a la cosa y convertir a esto en una pelea entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, que nada tiene que ver con esto que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en Córdoba es una crisis profunda de la política de seguridad de la Sota, una política de seguridad que empezó a aplicarse en 1999, que se aplicó hasta hoy con entre medio del gobierno de Schiaretti, que no la modificó en lo absoluto. ¿Qué características tiene esa política, que desemboca en este autocartelamiento en todo caso? A ver, características es muy difícil explicarlo, pero sí hay que decir que la política de seguridad de la Sota es una política mano dura que en algún momento encontró alianzas en Juan Carlos Bloomberg, cuando Bloomberg realizaba marchas multitudinarias en Buenos Aires. Bloomberg fue llevado a Córdoba con el Manhattan Institute, cuyo referente
hizo declaraciones públicas junto a De la Sota diciendo que los limpiavidrios eran terroristas urbanos. Digamos, ahí tenés el resumen del discurso de la Sota. Después se llevó adelante con la aplicación del Código de Faltas, que es una norma que permite a la policía detener a alguien en la calle simplemente porque tiene aspecto de merodeador. O sea, vas caminando. Esa es la figura, merodeo. Merodeo. Vas caminando por la calle y se te imputa el delito de merodeo, que es una falta. Esa falta le permite al policía que te detiene convertirse en el juez que te juzga y tenerte preso por cierta cantidad de días. Ahora, esa es otra de las estrategias que resume lo que es la política de seguridad. Pero también se han dado en los últimos meses una situación muy complicada en la policía de Córdoba, que se ha llevado puesto al jefe de lucha contra el narcotráfico, a un ministro también de la cartera de seguridad de la provincia. Es decir, hay una situación de confrontar, perdóname la palabra, los kioscos que atendía o tenía la policía de la provincia de Córdoba, y a partir de ese momento se arma esta situación de inestabilidad de la policía. ¿Se entiende lo que...? Sí, sí, se entiende, pero es más complejo y va más atrás. En la historia de Córdoba, entre el 99 y el 2005, cuando hubo un acuartelamiento muy similar a este, De la Sota aplicó estas políticas que planteaba yo y entraron en crisis cuando quedó en evidencia que la estrategia de seguridad era una estrategia de marketing. Muchos móviles, muchas motos, llegaron a comprar motos que tenían los carritos de la Segunda Guerra Mundial. Hubo alrededor de 100 accidentes con varios policías heridos, tuvieron que sacarlas de circulación, pero era parte del gran circo armado por De la Sota en ese sentido. Se produjo esa crisis y llegó a la jefatura de la policía Alejo Paredes, que es el ministro que después renunció con esto del narcoescándalo. Desde el 2007 hasta el 2012, las detenciones por el Código de Faltas pasaron de 15.000 a 75.000, por estas figuras de las que hablábamos recién. Estaban enfocados en ese chiquitaje, uno diría. Exactamente, en aprovechar la mirada conservadora que tiene parte de la sociedad cordobesa, mandando una señal de que criminalizando a los sectores marginalizados se va a sentir más segura la clase media. Pero esa es una descripción estructural que vos estás haciendo de la relación del gobierno de Córdoba, de la Sota, con la fuerza de seguridad. Bueno, pero ¿acá qué pasó? Porque acá hubo un acuartelamiento, digamos, y cuando no están sindicalizados la fuerza de seguridad. Bueno. Digamos, acá hay una relación de la fuerza de seguridad con el gobierno provincial. Y después, con un emergente de sin seguridad, vaya a saber qué es lo que pasó, bueno, una serie de saqueos. Pero vayamos primero a esa relación que vos estás planteando desde el 99. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta fuerza de seguridad y el gobierno provincial? Bueno, cuando fue aquella crisis de la que le hablo en 2005, lo que pasó fue que llegó esta nueva jefatura y se duplicó la cantidad de policías. En 2005 había 1.800 policías, hoy hay 22.000 policías. Cuando se aplicó esa lógica, se pensó justamente en aquella estrategia de la que hablaba antes yo, que era mucha estrategia de marketing y poca estrategia de seguridad. Hoy no hay dinero para pagarle a esos policías. Por eso estalla. ¿Por qué? Aquellos reclamos que en 2005 se escucharon, en 2008 dejaron de escucharse y dejó de haber una... Estamos en el 2013. Bueno, lo que pasó fue que en una estructura piramidal como la policía, donde el que manda, además de recibir los reclamos de salariales y demás del mandado, también es el que manda hacia abajo. Lo que pasó fue que las líneas más altas dejaron de tener la ascendencia en la tropa que tenían. Claro, pero digamos, en el 2013 lo que hubo fue también el descabecimiento de la cúpula de la policía vinculada con el tema del narcotráfico junto con los ministros de seguridad de Córdoba. Digamos, ¿no tuvo nada que ver esto? No, sí tuvo mucho que ver, pero tiene que ver en un contexto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para ser jefe de policía Paredes se pasó a retiro a 150 policías que podrían haber estado en condiciones de disputarle ese lugar de jefatura en una estructura jerárquica donde cuando uno es jefe, para que pueda ser jefe a veces hay que pasar el retiro a quienes están encima de ellos. Y hoy lo que pasó fue que cuando esta cúpula de la policía, a causa del narcoescándalo, quedó en evidencia las sospechas contra ellos, no había quien poner al mando de la tropa. Hugo Almada, que es el actual jefe, que es un jefe que tiene cierto respeto de la tropa, pero no tiene ni peso político hacia adentro ni hacia afuera a la hora de negociar con los reclamos que le hacían los trabajadores. Porque el reclamo salarial de hoy debe ser el mismo de hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Bueno, ¿por qué hoy? Porque hoy, bueno, porque los policías de Córdoba tienen el antecedente de aquella rebelión y porque salieron a la calle y una vez que salieron a la calle empezaron a cuartelarse igual que se acuartelaron aquella vez y no tenían con quién canalizar esos reclamos. Almada se reunió con ellos y les dijo:
que sí, que tenía actitud de negociar con todos, pero que de dinero no podía hablar. Se esperaba la llegada de la Sota y de la Sota no estaba, y cuando llegó de la Sota lo primero que dijo fue dinero no va a haber. Eso tensó aún más la situación. ¿Cuándo dijo dinero no va a haber? Esta mañana cuando llegó a la madrugada, él estaba de viaje en Colombia. El estallido ya fue. El estallido ya había sido. El tema, pero no había negociaciones salariales. No había negociaciones, no hubo información previa tampoco, porque me imagino yo que si no está el gobernador, porque se ha ido de viaje o lo que sea, debe quedar alguien a cargo del gobierno frente a una situación tan delicada como tener a la policía acuartelada. Bueno, esa escena, en términos de inteligencia también, les debe haber llegado como anuncio al gobierno de la provincia de Córdoba. Eso es lo más preocupante, porque nosotros sabíamos desde el periodismo, lunes, martes de la semana pasada, que esta tensión iba creciendo, que las mujeres de los policías seguían manifestándose, que esas manifestaciones iban a ir en aumento. Por eso llamó la atención mucho que no estuviera en Córdoba de la Sota. ¿Cuál es el sueldo básico para...? Y el sueldo que ellos están denunciando está entre los 4.000 y los 5.000 pesos. Ahora acordaron 6.000 de básico, 6.000 pesos de básico acordó de la Sota. Esos 4.000 pesos, digamos, ¿tenía adicionales? Claro, parte de la estructura y parte de la denuncia es que para lograr un sueldo medianamente digno, el gobierno promueve que además del sueldo se hagan adicionales, y esos adicionales se pagan aparte. 7.000 decían las mujeres que estaban recibían. Ganando 7.000 pesos por mes. Bueno, a partir de ahora, con el acuerdo van a pasar a ganar 8.000. No remunerativo diciembre y enero, y a partir de febrero 8.000. Te hago una pregunta vinculada con el tema del narcotráfico o los narcopolicías. Se sabe que tanto el tema del narcotráfico o el tema de la prostitución son diferentes cajas que tiene la policía. ¿Sí? Entonces, y que esas cajas después se distribuye dentro de la fuerza. Digamos, lo que ha pasado durante estos 3 meses de cambios en la fuerza vinculados con el tema de los narcopolicías. Pudo haber, claro, tener una influencia porque esa caja vinculada con dinero del narcotráfico dejó de aparecer. Yo creo que no. Yo creo que los policías vinculados con el caso del narcoescándalo o de los narcopolicías están muy sospechados, pero yo no creo que eso tenga que ver, tenga que haber tenido incidencia sobre esto. Pero, sí, estos policías han planteado que ellos querían que de la Sota dijera, esos son otros policías, no somos nosotros. Claro. Pero yo creo que más que todo alimenta una sensación general de estupor y desesperación de la policía, pero no quiero legitimar un discurso que me parece que es falso en el sentido de como se acabaron las cajas, ahora salieron a buscar esto. Me parece que eso sería erróneo. Bueno, porque el reclamo es por ingresos. Bueno, si antes hay un ingreso adicional, sí, pero que en vez de 6.000 pesos pasaba a ser el doble, va por ponerlo así, bueno, y desaparece, obviamente va a haber reclamo. Sí, bueno, pero eso sería creíble en una estructura en Colombia, en México, no en Córdoba. Sinceramente no es así. Pero vos, Dante, ¿no pensás que muchas veces donde se investiga la policía está involucrada en corrupción, con protección, desde los kioscos del barrio, la remisería, los prostíbulos, o sea, no grandes estructuras, pero pequeños kioscos que suman a cada uno, ¿no? No, eso no lo niego, y eso seguramente existe. Ahora, pensar que este ejército de 22.000 policías vio afectados sus ingresos por esta historia me parece una locura. Estoy seguro, y lo he denunciado, que la estructura de drogas peligrosas cruzó la línea y cometió muchos delitos, los está investigando el fiscal Sinestral, y creo que va en un sentido importante por allí. Pero creo que se reduce a un grupo de 50, 60, 70 personas que estaban dentro de ese negocio. No creo que se pueda plantear que la policía de Córdoba en general y estas personas acuarteladas veían financiado su trabajo gracias a estas redes y por eso salieron ahora a reclamar. No creo que eso sea creíble. Te quiero hacer una consulta más vinculada ya a la cuestión política y a cómo se está manejando este conflicto, tanto el del descabezamiento de la cúpula como lo que vino después en relación a la relación que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba con el gobierno nacional. Claramente De la Sota se ubicó en un lugar de víctima en esta historia, mandó un tuit a la presidenta a las 4 de la mañana diciéndole que estaba en una situación delicada la provincia, publicó también vía Twitter una serie de teléfonos que dicen que nunca fueron atendidos. A la vez el gobierno nacional, tanto el secretario de Seguridad como el jefe de gabinete han hecho declaraciones en relación a la imposibilidad o lo que no ha hecho el gobierno de Córdoba sobre las comunicaciones con las autoridades nacionales.
Hay una situación extraña en relación a lo que se trata, la relación de un gobierno nacional y un gobierno provincial. ¿Qué es lo que percibís respecto de la posición que está ocupando De la Sota en esto y en todo caso qué es lo que percibís respecto del gobierno nacional? Bueno, en relación a De la Sota es su estrategia de victimizarse cada vez que puede en relación al gobierno nacional, sea por la caja de jubilaciones, sea por lo que sea. Creo que De la Sota sin dudas va a intentar aprovechar esto con este discurso que veíamos recién, esto de los cordobeses no nos merecemos ser ninguneados y demás. También creo que el gobierno nacional debió actuar de otra manera, debió enviar rápidamente la gendarmería o generar ellos un diálogo con quienes estaban a cargo del gobierno en ese momento. Lo que pasó en Córdoba es muy grave y hubo mucha desesperación. He visto gente conocida armándose en las calles, cosas que, una violencia que me parece que estaría bueno empezar a analizar, a ver qué nos pasó que llegamos a esto. No decir esto que dice De la Sota, sino empezar a ver esos entramados sociales que reaccionaron de esta manera. Me parece que De la Sota va a seguir con su discurso. Creo que él actuó muy mal, creo que él llegó haciéndose el envalentonado en una situación que estaba realmente en situación muy crítica. Cuando él declaró eso esta madrugada que te decía hoy, que no iba a haber dinero para nadie, lo que me decían es que dentro de los cuarteles la ebullición fue muy fuerte, podría haber pasado cualquier cosa. Hablamos de un ejército, es quizás la provincia que más policías tiene por habitantes, son personas armadas, estaban realmente desesperadas, no tenían con quién hablar y eso fue muy grave. Por otro lado, creo que el gobierno nacional, que no termina de definir cuál es su relación con De la Sota en algunos aspectos, debió mostrar mucha más altura y ser ellos quienes enviaran la gendarmería en su momento para tratar de contener una situación que en Córdoba generó momentos de muchísima tensión. ¿Dónde estaba De la Sota? De la Sota se iba a Colombia a un encuentro de gobernantes. De la Sota copia mucho de todo lo que es Colombia y Estados Unidos. De hecho, sus policías, muchos de estos que ahora han debido ser retirados por sus vínculos con el narcoescándalo, se han formado en los organismos de inteligencia norteamericanos y en los proyectos del ejército del Plan Colombia. Porque él sigue diciendo que el Plan Colombia es un éxito cuando cualquier analista internacional que conozca lo que está pasando en Colombia con el narcotráfico te va a decir que no es un éxito. ¿Me dejás una sola preguntita vinculada con el tema de la gendarmería que vos mencionás? Digamos, ¿el gobierno nacional puede enviar la gendarmería si no es pedida por el gobierno de la provincia? No, perdón, anunciaron el envío de gendarmería de 2.000 gendarmes a las 8 de la mañana, según lo que dice el gobierno nacional, a partir del ingreso oficial y formal de parte del gobierno de la provincia de Córdoba de ese pedido. No, pero en función a lo que vos decías, bueno, que el gobierno nacional debería haber enviado la gendarmería, pero la provincia de Córdoba debería haber pedido. Sí, no lo pidió. Técnicamente la provincia de Córdoba debió haberlo pedido y no lo pidió. Eso es lo que sabemos hasta ahora. El fax ingresó a las 8 de la mañana. Ahora, la pregunta es, ¿no debió el gobierno nacional contactarse con el gobierno provincial y no esperar que lo convocara cuando los medios de comunicación, inclusive medios que no podemos tratar de oficialistas, mostraron lo que estaba pasando en Córdoba? ¿No debió haber una relación más adulta entre dos estados a la hora de intentar contener una situación que realmente se hacía muy difícil, donde hay un muerto, donde había saqueos, donde pasaban todas estas cosas que ocurrían? Yo creo que sí. Dante, el gobernador salió a decir que los saqueos fueron provocados, generados por bandas de delincuentes organizadas. ¿Qué información tenés en relación a qué fue lo que desencadenó esos episodios de tanta zozobra que veíamos? Bueno, a mí la categoría delincuente ya es una cosa que me cuesta mucho escuchar y sobre todo en este contexto. Me parece que es otra manera de no hacerse cargo de cuáles son, repito, las tramas sociales que han quedado en evidencia después de esta situación. Yo tengo referencia a que hubo, en algunos saqueos se vio a policías vestidos de civil, policías conocidos vestidos de civil participando de saqueos. Pero estoy hablando de algún saqueo y hubo más de 25 saqueos importantes. Después hubo otros hechos importantes. De los mismos que participaban de la medida de fuerza. Policías vestidos de civil. Yo no puedo precisar más, lo estoy intentando confirmar y averiguar para poder dar más datos, inclusive tengo nombres, pero no creo que tenga sentido decirlo sin haberlo chequeado. Es posible que haya habido saqueos organizados, pero sin duda no todo lo que pasó fue organizado. Allí hubo gente
que salió a la calle porque sentía que era la oportunidad de salir. Claro. Y ahí hay una trama social que tenemos que descifrar. Dante, te agradecemos mucho. Vos sabés que mientras escuché o conversamos en esta nota, pensaba todo el tiempo en eso, que los factores políticos se pueden negociar, los factores salariales, el lugar el lugar que tiene que tener la policía, pero este tipo de episodios dejan una marca muy honda de reparar justamente en el tejido social, que queda dañado porque un vecino le afana a otro. Exacto. O porque un vecino entra al supermercado que siempre estuvo comprando y se encuentra con el dueño y le sigue afanando. Esa situación de descomposición social es una cosa muy complicada, mucho más complicada que una negociación salarial, y realmente es lo que yo creo que compartimos todos. Eso es una preocupación sobre lo que pasó en la ciudad de Córdoba y si esto encuentra formas de repararse rápidamente, ¿no? Exacto, coincido totalmente. Y me preocupan mucho las palabras de la Sota en este sentido, porque vuelve a pensar que sacando a la policía a la calle, el problema se soluciona. Y esto no se soluciona con la calle, no se soluciona con una provincia policializada como sueña de la Sota, ni con un helicóptero volando por encima de los edificios por la noche como plantea todas las noches. Dante, muchas gracias nuevamente. Gracias. Nos vamos a un corte en un ratito, seguimos que todavía es temprano.